Bienvenidos a otro capítulo de Historia por Historiadores. Hoy estamos con Camila Perochena, a quien ya mismo le doy el pie para que se presente. Hola Agustín, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy historiadora, hice mi doctorado en Historia en la Universidad de Buenos Aires y actualmente trabajo en la Universidad de Itela, donde doy clases y soy investigadora, y trabajo también para La Nación, donde estoy en el programa de Carlos Pañi, que tengo una columna de temas de coyuntura con perspectiva histórica, se llama El Espejo de la Historia. Entonces tratamos el tema de la semana, el tema de agenda, que estuvo agenda en la semana, y a eso le agregamos historia, tratamos de verlo históricamente. Así que bueno, ese es mi trabajo actual. Bueno, y hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de lo que es mi tema de tesis y de mi libro, que es cómo se usa la historia políticamente. Es decir, uno podría hablar del pasado, pero también de cómo ese pasado se usa o por políticos, o por la sociedad civil, o por los medios de comunicación. Es decir, cómo circula la historia en el espacio público. Porque lo que tiene la historia es que la historia no la hacen solamente los historiadores, ¿no? La historia la hacen... de historia habla todo el mundo, es muy común, te subís a un taxi y te habla de historia, todo el mundo opina de historia y opina del pasado. Entonces, una de las cosas que yo trabajé en mi tesis de doctorado es, bueno, ¿cuáles son los usos públicos de la historia? ¿Cómo circula la historia en el ámbito público? Y yo trabajé esto específicamente para el kirchnerismo en Argentina y el panismo en México. ¿Por qué el kirchnerismo en Argentina? Y sobre eso es mi libro, que se llama Cristina y la historia. Porque si vos... ¿te acordás? No sé, sos muy joven capaz, pero cuando Cristina era presidenta, yo estudiaba historia en esa época. No sé, ¿cuántos años tenías? En la primera presidencia, ¿y yo qué año fue? 2010, entre 2007 y el 2015. ¿Cuántos años tenías? Espera que hago la cuenta, pero debería tener unos 12, 13 años. No te acordabas nada de lo que decía Cristina, seguramente, no importa. Yo estaba estudiando historia en ese momento y lo que me daba cuenta es que la presidenta hablaba todo el tiempo de historia, hacía todo el tiempo referencia al pasado, en diferentes contextos, en diferentes momentos, pero la historia estaba muy presente en su gobierno. Entonces, una de las cosas que yo quise hacer fue tratar de entender por qué Cristina hablaba tanto de historia, para qué le servía la historia, por qué hablaba tanto de Rosas, de Perón, de Belgrano, de Eva, por qué hacía monumentos nuevos a la historia, feriados nuevos, museos nuevos, actos. Todos los años había varios actos del kirchnerismo donde se representaba y se escenificaba la historia. Entonces, lo que yo me empecé a preguntar es qué lugar tenía la historia en la política y en esa forma de hacer política. Y hice lo mismo para México, porque traté de comparar dos gobiernos ideológicamente diferentes. Podríamos decir un gobierno populista, si querés, o de giro a la izquierda, y un gobierno liberal conservador. Para los que no conocemos mucho el gobierno, los gobiernos mexicanos, que... El PAN, yo estudié el gobierno del PAN, ¿no? El PAN es un partido que tradicionalmente fue un partido liberal y católico, ¿no? Liberal conservador en México, que se opuso al gobierno del PRI. El PRI fue el partido que gobernó México más o menos... o sea, desde, si querés, el que se considera heredero de la Revolución Mexicana de 1910. Entonces, durante todo el siglo XX, México estuvo gobernado por el PRI o partidos que tuvieron el mismo nombre antes de 1930. Y el PAN fue siempre opositor del PRI y es el partido que hace la transición democrática en México. Es decir, es el que viene en el 2000 a reemplazar al PRI. Todo el mundo decía, bueno, un partido liberal conservador que desbancó al PRI, que tenía una visión de la historia revolucionaria y relacionada con ese pasado revolucionario, va a tener una visión diferente del pasado. La cuestión es que Calderón no tuvo una visión diferente del pasado. Entonces, mi objetivo comparando a Calderón con Cristina Kirchner era tratar de ver cómo un gobierno liberal conservador hace un uso del pasado que es bastante diferente al de un gobierno populista, si querés, ¿no? Entonces, por eso comparé esos dos gobiernos. Así que, bueno, ese es mi tema con el que yo he trabajado, he investigado y todavía escribo algunas cosas sobre eso, ¿no? Y es sobre lo que me parece que podemos charlar. Bueno, la primera pregunta que a mí me surge, por lo menos, es cuando el político usa la historia, ¿sentís que la usa para su favor? ¿Y en qué sentido? O sea, ¿se encuentra aliados históricos? ¿Se encuentra enemigos históricos? A ver, un político, por supuesto, su principal objetivo es sobrevivir en el poder, es gobernar, es sostenerse en el poder y está bien que así sea. Entonces, por supuesto que el uso de la historia es un uso
político, ¿no? No es un uso historiográfico. Cuando Cristina habla del pasado, no intenta de comprender qué es lo que pasó, como hacemos los historiadores, ¿no? No quiere ver cuáles son las interpretaciones correctas del pasado. Quiere hacer política a la luz del presente, mirar el pasado a la luz del presente, ¿no? Entonces, comparar un poco pasado, o sea, acercar el pasado, pero con una mirada presentista, podríamos decir. Entonces, el objetivo es político. Uno podría decir a su favor, y sí, bueno, Sí, obviamente. Obviamente siempre a su favor. Entonces, Pero... yo diría, ¿cómo lo usó Cristina? Bueno, yo te diría que a Cristina la historia le sirvió para muchas cosas. En primer lugar, le sirvió para darse ella misma un lugar en la historia argentina, ¿no? Ella estaba, y debe seguir estando, muy preocupada por saber qué lugar iba a ocupar ella en los 200 años de historia argentina. Entonces, de alguna manera, ella se buscaba dar un lugar a ella misma en la historia, consolidar una identidad política kirchnerista, ¿no? La identidad política kirchnerista es... y ha sido una identidad muy intensa, cohesionada, con capacidad de movilización, y en gran parte eso se debe a que esa identidad ha sido así consolidada en gran parte por el lugar que se da en la historia, por el uso que hace del pasado, porque se identifica, vos decías recién, con ciertos personajes históricos, ciertos momentos históricos, y busca pelearse con otros personajes y otros momentos históricos. Claro, ahí está. Entonces se encuentra aliados y enemigos en la historia. Divide un nosotros y un ellos. Entonces, así como Cristina te dividía un nosotros y un ellos en el presente, entonces te decía, nosotros somos el pueblo y ellos son el antipueblo, y con ellos Cristina a veces se refería a los sectores agroexportadores, a veces al Poder Judicial, a los medios de comunicación, a Macri, al PRO, lo que sea, ¿bien? Y el nosotros. Así como hace esa división en el presente, lo que hace Cristina es rastrearla en el pasado. Entonces dice, ¿con quién se asocia el kirchnerismo? Y Cristina dice, bueno, el kirchnerismo queda afiliado o asociado a determinados momentos. ¿Cuáles son esos momentos? Por un lado, el primero yo diría, o el más importante, es la Revolución de Mayo. Después al rosismo, bien, el rosismo también es un momento con el cual el cristinismo y Juan Manuel de Rosas quiso afiliarse. En parte Irigoyen, Perón, obviamente, y la década del 70. Y ahí te una pregunta. Y perdón, y también busca asociar a sus enemigos con momentos del pasado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos momentos con los que busca establecer una ruptura? Lo que serían las presidencias, entre comillas, liberales del siglo XIX, lo que sería el momento del centenario, los golpes militares y la década del 90, ¿no? Entonces, asocia a sus enemigos con momentos que busca establecer una ruptura y a sus aliados con momentos con los que establece continuidades. ¿Y tiene sentido? Obviamente sí, tiene sentido los aliados que se encontró, pero a ver, antes de... o si esto nunca hubiese pasado y Cristina no hubiese encontrado esos aliados, ¿vos decís que es fácil decir, bueno, este y este serían los aliados que usaría Cristina? ¿O sentís que un poco se armó un relato en base, obviamente yo creo que el peronismo debe ser sí un aliado obvio, pero el rosismo, Irigoyen, la Revolución de Mayo, va más del lado del discurso personal que de la ideología? Bueno, a ver, Cristina no inventa algo nuevo cuando ella habla del pasado. Ella retoma una visión del pasado que fue una visión muy difundida desde la década de 1930, que es lo que se conoce como revisionismo histórico, ¿no? Entonces, cuando ella habla y busca esas filiaciones a las que vos te referís, por ejemplo, con Rosas, ella lo que está haciendo es retomar el discurso revisionista. ¿Cuál fue la principal característica de los revisionistas? Bueno, es un grupo de historiadores no académicos, no pertenecían, a las universidades, no tenían un discurso tan académico e historiográfico, sino que son historiadores que lo que buscaron fue, en la década de 1930, en un contexto de ascenso del nacionalismo, son historiadores nacionalistas, antiimperialistas, buscaron reivindicar la figura de Juan Manuel de Rosas. Bien, y la figura de Juan Manuel de Rosas es una figura que desde su caída había sido caracterizada por lo que el revisionismo consideró, llamó la historia liberal, como un tirano, ¿no? Como una figura tiránica. Entonces los revisionistas lo que buscan es revisar esa historia que ellos llamaban liberal mitrista, ¿bien? Y revisarla más que nada a partir de la figura de Rosas, y decir que Rosas no había sido un tirano, sino que había sido un héroe popular, un gaucho, un héroe en comunicación con el gaucho, que había sido nacionalista, un defensor de la soberanía nacional por la vuelta obligado. Entonces lo que hace el kirchnerismo es retomar esa visión del revisionismo, que ojo, porque vos me decías, bueno, lo del peronismo es obvio. Los revisionistas, por ejemplo, empezaron a escribir estos temas, pero no fueron retomados inmediatamente por el peronismo. Claro. Si vos mirás los usos del pasado que hace Perón, los usos de la historia de Perón
no da una disputa por el pasado, no retoma a los revisionistas. Vos mirás cómo le puso Perón a los trenes y les puso Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín. Sí. Es el panteón de héroes liberal, de lo que los revisionistas llamaban y criticaban como la historiografía liberal. Perón, ¿cuándo se hace revisionista? Cuando lo derrocan. A Perón lo derrocan en 1955 con un golpe. Y los militares que derrocan a Perón van a decir, nosotros somos como los que derrocaron a Rosas en la batalla de Caseros. Entonces hacen una línea y dicen que la Libertadora se filia con la batalla de Caseros del 52. Entonces, en esa línea que arman los militares, lo colocan a Perón como si fuera Rosas. ¿Qué hace Perón? Agarra el guante y en lugar de mostrar eso como algo negativo, lo agarra, lo retoma y lo muestra como algo positivo. Ah, sí, yo soy Rosas. Bueno, sí, soy Rosas y Rosas fue un héroe popular. Entonces, recién ahí Perón va a hacerse revisionista y a retomar el revisionismo. Y a partir de ahí, de ese contexto, y sobre todo en los años 60 y 70, estos discursos revisionistas se van a popularizar, se van a relacionar mucho más con la izquierda nacional y con el propio peronismo. Y de ahí los va a retomar Cristina Kirchner en su gobierno. Entonces, no es que Cristina arma algo completamente nuevo en ese uso del pasado, sino que retoma el de revisionismo con cosas personales, ¿no? Con agregados personales, la reivindicación de Belgrano, la reivindicación de la figura de Eva, tal como ella lo hace, la idea de que ella viene a hacer una continuidad con la Revolución de Mayo. Bueno, hay algunos agregados más cristinistas, pero la matriz es una matriz revisionista. Y se nota mucho en el pueblo o en la gente como que hay una diferente percepción del pasado a partir de estas reivindicaciones, por así decir. Siempre es difícil medir la percepción, ¿no? La recepción, si funciona o no funciona esa recepción. Yo te diría que ya el revisionismo era muy popular antes de que Cristina lo retome. O sea, Cristina está retomando una visión del pasado que ya se había popularizado en la década del 60, 70, y que no era algo minoritario en la sociedad, sino que muchos de los imaginarios comunes que circulan en la sociedad provenían del revisionismo. Ahora, yo creo que durante un tiempo largo fue exitoso porque había chicos que miraban Paca Paca y que algunos dibujos de Paca Paca sí, pero otros, algunos son bastante revisionistas, otros no tanto, pero donde muchas de esas ideas o matrices revisionistas se filtraban y estaban, pero además en todos los actos kirchneristas había esta penetración. Un legado es que hoy se festeja el 20 de noviembre la batalla de la Vuelta Obligado, que pierde Rosas frente a la tropa anglo-francesa, y eso implica que en el calendario escolar se recuerda a Juan Manuel de Rosas, que Juan Manuel de Rosas pasó a estar en el Panteón de Héroes de la Patria. Entonces, ¿hasta qué punto esto penetra? Bueno, esto significa que esto penetra en las escuelas, que todos los 20 de noviembre se conmemora una nueva fecha, entonces puede haber disputas sobre esa fecha, pero eso hace que el discurso revisionista penetre muchísimo en la sociedad. No es que solo Cristina lo logró, porque ya había sido bastante exitoso el discurso revisionista. Ahora, hay un empujón, si querés, por parte del Estado cuando el Estado retoma como memoria oficial estas interpretaciones, ¿no? Historiográficas. Ahí dijiste algo que me hizo mucho ruido, que es el tema de los feriados, que es verdad. O sea, una de las mejores maneras de que la gente se dé cuenta de lo que está pasando es el feriado, o mismo el feriado largo, que bueno, ¿por quién es esto? Por Rosas. Ah, mira. Claro, Rosas, obvio, ¿qué? porque de repente en un feriado la gente habla en los medios de comunicación sobre ese. Mismo el día que vos no te que ir a trabajar, te das cuenta que. Te das cuenta y, Claro. y en las escuelas, esto generalmente los feriados se plantean de una forma mucho más nacionalista de la que lo planteamos los historiadores, que tratamos de matizar cosas y de cuestionarnos cosas. Entonces, obvio, los feriados son muy importantes, ¿no? Para armar esta especie de penetración en la sociedad. ¿Y qué otras técnicas tienen los políticos para usar la historia a su favor o para. Bueno, yo diría que para mí la escenificación de la historia es una de las cosas más atractivas y eficaces para transmitir la historia. ¿En qué sentido? Bueno, no sé si te acordás, pero el kirchnerismo, por ejemplo, festejó el Bicentenario. El festejo del Bicentenario fue un festejo donde fueron millones de personas, se hizo en la calle, había un desfile que representaba la historia argentina. En esa representación de la historia argentina, donde tenías, por ejemplo, la escena que escenificaba
el éxodo de Jujuy con Belgrano, el cruce de los Andes con San Martín, los golpes militares, las madres de Plaza de Mayo, los inmigrantes. Tenías diferentes escenas, la industria nacional, la especulación financiera, tenías un montón de escenas. Se transmitía una visión del pasado y se buscaba que la gente se emocione con ciertas cosas y se indigne con ciertas cosas. Y hay ahí una narrativa, ¿no? Claro. Yo en su momento entrevisté a Javier Grossman. Javier Grossman fue el encargado de hacer todos los actos del kirchnerismo desde el Bicentenario hasta el 2019. ¿Incluido el Bicentenario? Sí, el Bicentenario fue como su Claro, acto. su obra maestra. Y después de eso, Cristina dijo, lo quiero conmigo, ¿no? Y fue el que hizo todos los actos kirchneristas a partir de ese momento, porque el tipo es un productor. Tiene un laburo. No, ahora ya no, pero digo, fue un productor, era un productor cultural, teatral de Buenos Aires, muy, muy creativo. Y Grossman, una de las cosas que me decía cuando lo entrevisté, me dice, bueno, yo cuando hago un acto quiero transmitir las 3 E. Un relato épico, ético y estético. Bien, entonces quiero que haya como un relato ético, valores morales, que se transmita determinada ética que está relacionada con el kirchnerismo. Épica, la idea de que se está luchando por algo. Ético era ligado al partido político. Por supuesto, claro. Al kirchnerismo, digo. No es ética general, que es, bueno... No, bueno, la ética siempre es disputada, ¿no? Los valores morales siempre están disputados. Ahora, el kirchnerismo tiene determinados valores morales que son los que quería transmitir, ¿no? En estos actos. Y un relato estético, ¿no? Él decía, quiero que le guste a la alta y a la baja cultura, que le pueda gustar a todos, que emocione a todos por igual. Y él decía, cada vez que yo pienso un acto, lo pienso como si fuera una especie de misa, donde la gente tiene que tener esa sensación que uno tiene cuando está en un acto colectivo. La gente tiene que estar pegada entre sí, se tiene que emocionar con las mismas cosas, se tiene que sentir parte de un colectivo. Y eso es una forma muy fuerte y eficaz de transmitir la historia, ¿no? Cuando el individuo empieza a sentirse parte de un colectivo. Sí. ¿Por qué es muy eficaz? Bueno, porque te hace sentir parte de una identidad política. Y también decías la parte épica que hablaba el tipo, que es como... La idea de que estás en una lucha que implica a un otro con quien estás luchando en contra, ¿no? Y había algo de romantización o de... Por supuesto que había romantización, pero porque justamente esa división de un nosotros y un ellos implica que hay algunos que son buenos y algunos que son malos, ¿no? Y entonces implica una romantización y una idealización de los, entre comillas, buenos y una demonización de los malos, ¿no? Y con quienes tenés que enojarte, indignarte, etcétera. ¿Y cuántos juegan con el nacionalismo o con el orgullo de ser argentino ahí? Bueno, eso es muy importante siempre en los usos políticos. Digo, el nacionalismo es un uso político. El propio nacionalismo es un uso político del pasado. ¿En qué sentido? Los relatos sobre la historia nacional, cuando uno crea naciones, digo, la nación, uno podría decir, es una invención. La idea de que somos todos argentinos y somos todos iguales por vivir en el mismo territorio. Bueno, eso no existió siempre. La Argentina no existió siempre. Se creó en algún momento. Se inventó ese imaginario de que somos todos argentinos y formamos parte de un mismo espacio. Y uno de los historiadores que sostiene esto se llama Eric Hobsbawm, ¿no? Dice, es un argumento un poco, después ha sido discutido, no importa, pero lo que dice Hobsbawm es, primero se crean los estados y después los estados crean las naciones. Te hacen sentir parte de una nación. Eso puede aplicar para algunos casos y otros no. Pero suponete Italia, ¿no? En el momento de la unificación italiana, se dice que un general dijo, ya tenemos Italia, ahora tenemos que hacer a los italianos, hacer que la gente se identifique con Italia. Bueno, acá en Argentina pasó lo mismo. Tenemos que hacer a los argentinos, hacer que las personas que viven en Salta, Santa Fe, Córdoba, no se sientan cordobeses, sino que se sientan argentinos, ¿no? Y eso pasó en algún momento de la historia. ¿Y eso qué implica? Implica inventar un pasado común, una tradición. Implica decir, como dijo Mitre, que es el gran inventor de la historia nacional, Argentina nació en 1810, ¿no? En 1810, cuando se hizo la revolución, nació la Argentina. Eso es el mito nacionalista. Eso es un uso político del pasado. Si vos me preguntás a mí como historiadora, ¿nació la Argentina en 1810? Yo te digo, y no, en 1810 los revolucionarios ni siquiera estaban pensando en separarse de España. El rey de España estaba preso y estaban diciendo, nosotros vamos a gobernar mientras el rey de España estaba preso. No hablaban de crear una nación, no hablaban de la Argentina, no hablaban de independencia. Todavía no tenemos una identidad nacional. Ahora, ¿qué hace Mitre? Dice, bueno, tengo que tener un mito fundacional si voy a traer una nación. Lo pone en 1810 y dice, ahí nace la Argentina. Bueno, eso sigue siendo un mito que funciona. El nacionalismo funciona mucho. Si yo voy a un acto escolar,
los chicos festejan el 25 de mayo diciendo viva la patria, Sí. nació la Argentina, ¿no? Entonces, es un mito que sigue teniendo muchísima pregnancia en el sentido común. Y históricamente ¿fue importante la historia en los relatos de los políticos o sentís que hubo un quiebre en algún momento de la historia en el que, bueno, acá se empezó a usar más a favor la historia de los políticos? No, yo creo que siempre la historia, siempre se hace un uso de la historia, podríamos decir. Ahora, yo creo que hay en el contexto a ver, uno podría rastrearlo esto en el antiguo régimen, en la época moderna. Ahora, en el contexto de creación de los estados-nación, ¿no? Y de este momento del nacionalismo, bueno, fue un momento muy importante en este uso de la historia, porque es cuando se empiezan a pensar los mitos nacionales. Y es cuando, te decía, se empieza en Francia, en Inglaterra, se empieza a pensar en, bueno, hay que construir la nación y para construir la nación necesitamos un pasado común, ¿no? Y se empiezan a pensar museos para representar ese pasado común, para que los habitantes o los ciudadanos se identifiquen con ese pasado. Se empiezan a crear las escuelas y en esas escuelas se les va a enseñar a los futuros ciudadanos a venerar un pasado común, que es un pasado nacional. Entonces yo diría que ahí hay un punto de inflexión en el uso estatal, Claro. ¿no? De la historia, porque es un uso más pensado, más deliberado, ¿no? De esa historia, de ese pasado. Bueno, y al principio nombrabas la diferencia de tus estudios entre Argentina y México y entre estilos políticos y partidos políticos. ¿Qué diferencia encontrás ahí en el uso de la historia de unos y de otros? Bueno, yo diría que la principal diferencia es, yo lo defino así, digo, que en kirchnerismo hay un uso político del pasado polarizador que busca, lo que decía, rastrear en el pasado las diferencias entre un nosotros y un ellos del presente. Y en el caso de Calderón hay un uso político del pasado integrador, ¿no? Que busca, Felipe Calderón es un presidente que asume con una legitimidad muy débil porque saca solamente 0,5% de votos más que Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2006 y que necesita aliados para poder gobernar, negociar con el PRI, necesita ciertos consensos. ¿Y eso qué implicaba? Y eso implicaba no poder dar la disputa por el pasado. No podías dividir entre un nosotros y un ellos. Necesitabas integrar, necesitabas reconciliar y necesitabas retomar los héroes, que eran los héroes que reivindicaba el partido que se opone a vos, pero con el que tenés que negociar. Y seguramente no retomar la historia conservadora tal como había sido pensada en México, ¿no? Entonces, por una cuestión estratégica y además por una cuestión ideológica, porque Calderón era liberal y el liberalismo piensa más en articular ciertos consensos que en hacer un uso agonista o populista del pasado, hace un uso más reconciliador, diría yo, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia entre Argentina y México, ¿no? Y que está también relacionado con la identidad política de esos presidentes. Uno es populista y uno es populista y el otro es liberal conservador. Entonces eso necesariamente te da usos, no necesariamente, pero bueno, en este caso te da usos contrastantes de la historia, ¿no? Y eso se ve también quizás acá en Argentina en los distintos partidos políticos o en las distintas presidencias. Sí, por supuesto. Hay muchas diferencias entre los usos del pasado entre distintas presidencias. Si vos ves, por ejemplo, Menem también era peronista. Sin embargo, el uso del pasado que hace Menem es muy distinto al que hace Cristina Kirchner. Yo diría que el uso del pasado de Menem se parece más a lo que decía recién de Calderón, ¿no? Menem es bastante liberal en su uso del pasado porque es bastante reconciliador. Menem asume su presidencia y lo primero que hace es ir a abrazarse con el almirante Rojas, que fue el responsable del golpe militar de 1955 que derrocó al peronismo, y se abraza con Rojas, enemigo acérrimo del peronismo, y dice algo así como, bueno, acá ya no nos peleamos más, y repatria los restos de Juan Manuel de Rosas, y cuando hace ese gesto, que podría ser un gesto polémico, coloca en el acto de repatriación de los restos de Rosas a los descendientes de los enemigos de Rosas, y en ese acto dice, bueno, la historia tiene que ser un puente de unión entre diferentes
entre diferentes ideologías, ¿no? Entre quienes nos hemos peleado, no puede ser más una fuente de división. Y la otra cosa que hace Menem es indultar a los militares. Indultar a los militares, los indultos, es una forma de olvido, ¿no? Y es una forma de decir, no tenemos que estar divididos por el pasado. Entonces ahí hay un uso muy distinto a la historia que el que hace Cristina Kirchner, ¿no? Es un poco querer quedar bien con... Sí, es un uso distinto. Es un uso que no es querer quedar bien. Claro, pero... Porque Menem quedó mal con mucha gente. Sí, obvio. Digo, en principio los organismos de derechos humanos. Entonces no es eso, es otra estrategia política, ¿no? Y es otra forma de entender el lugar que tiene que tener la memoria en el discurso público. En el caso de Menem hay una apuesta más por el olvido que por la memoria. Y por la reconciliación más que por el conflicto, diría. Que pues algo que retoma el kirchnerismo muy fuertemente. En oposición, claro. ¿no? Como para contrastarse, sí. Efectivamente. Digo, el uso del pasado del kirchnerismo es lo contrario. Sí, de a lo la que memoria, hace Menem. más que nada. Totalmente. O sea. De la idea de ya no de olvido, sino de deber de memoria. Hay que recordar, ¿no? El olvido es algo perjudicial. O así lo ve el kirchnerismo, ¿no? Entonces ahí hay una contraposición muy clara. Entonces vos tenés dos presidentes que pertenecen al mismo partido, a sectores distintos, o pertenecían a sectores distintos dentro del peronismo y a corrientes distintas, pero que hacen un uso opuesto del pasado. Bueno, y hablamos de lo que son los feriados, los actos, y a mí otra cosa que se me viene a la cabeza son los monumentos. O sea, o la construcción de monumentos, o esa pelea que hay ahora a veces, no sé si digo siempre en realidad, de querer sacar un monumento para poner otro, o cambiar el nombre a una plaza, a una calle. No, es muy importante, porque eso también es parte de estos usos políticos de la historia y de estos debates de la memoria. Los monumentos fueron, por ejemplo, una forma de construcción del Estado, de forma en cual el Estado quería mostrarse a sí mismo hacia el centenario de 1910. Se considera que esa fue la época de la estatuomanía, ¿no? Una pregunta que se me vino justo a la cabeza, perdón que te interrumpo, pero ¿de qué época son la mayoría de los monumentos o las estatuas que vemos hoy en día? Los más importantes, más grandes, los que, si vos pensás en Buenos Aires, los que te atraviesan, o sea, tenés del siglo XIX, tenés distintos. Hasta uno de ayer, pero, por ejemplo, si vos querés los que te atraviesan el eje, no sé, Libertador hasta la Casa Rosada cuando estaba Colón, eran monumentos en conmemoración del centenario. A ver, pero tenés monumentos del siglo XIX, tenés diferentes épocas. El centenario fue un momento particularmente prolífico de creación de monumentos para mostrar lo grande que era la Argentina, su pasado nacional, alianzas con otros países, era una forma también de alianzas estratégicas. En una época era la forma también de construir estos ciudadanos, porque ¿cuál era la idea? Bueno, la gente va a ver los monumentos en la calle, se va a identificar con esos héroes. Hoy lo que ha pasado es que se naturalizó un poco. Seguramente la gente pasa por al lado de monumentos, no sabe ni quién son, y podés pasar todos los días por al lado de un monumento y no tener ni la menor idea de si es Sarmiento, Belgrano, San Martín o cualquier otra persona. Si el gallo está en dos patas, en cuatro patas, o lo que sea, ¿no? Entonces hoy eso no tiene la efectividad que tenía hace 120 años, pero en algún momento fue muy importante la construcción de monumentos. Hoy, ¿cuál es el tema? Bueno, hoy lo que hay es un debate muy grande sobre, y en todo el mundo, quiénes son las personas que van a estar reivindicadas en esos monumentos. Y por eso, por ejemplo, se produjo el reemplazo del monumento de Colón por Juana Zurduy, porque como yo decía, una de las cosas que caracterizó al kirchnerismo fue la voluntad por dar una batalla por el pasado, esa batalla por la historia, de reemplazar lo que Cristina llamaba una historia liberal por lo que ella llamaba la verdadera historia, implicaba también reemplazar los monumentos en el espacio público, ¿no? Y el símbolo de sacarlo a Colón y poner a Juana Zurduy es parte de esa batalla por la historia que dio el kirchnerismo. Y aún hoy, ya digo, en otro contexto, sigue habiendo un debate por los monumentos, ¿no? El monumento a Roca, si sacar o poner el monumento a Roca. Bueno, estos son todos debates por la memoria, ¿no? No son tantos debates por el pasado, por lo que efectivamente pasó necesariamente, sino sobre, bueno, qué recordamos hoy en día, ¿no? De ese pasado. O algo parecido en los billetes ahora. Los billetes, por 100%. supuesto. ¿A quién ponemos en el billete? ¿A Eva Perón? ¿Animales? Sí, digo, también criticar por todos lados cuando pusieron un pájaro en vez de... Bueno, es que ahí también hay toda una lógica que está relacionada con el uso del pasado, que es decir, que este es el caso del macrismo, ¿no? Que es decir, tener una mirada sobre el pasado es tener una mirada nostálgica de la Argentina, y lo que hay que hacer es mirar al futuro, no podemos mirar al pasado, ¿no? Ese era el discurso de Macri. Y eso se llevaba a qué punto? Bueno, a reemplazar los billetes, los héroes de los billetes por animales.
más allá de la apreciación que uno pueda tener de eso o no, sí había ahí un diagnóstico que en algún punto después yo creo que el PRO revisó, o por lo menos los que fueron candidatos del PRO en este año, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, han revisado, que es esta idea de que, un poco naif del PRO, de creer que no hay que tener ningún tipo de memorias o de visión sobre la historia argentina, ¿no? ¿Y por qué digo un poco naif? Bueno, porque la Argentina es una sociedad que tiene muchísima cultura histórica, discutimos sobre historia, hablamos sobre historia, se llenan los cines y vamos a ver 1985, digo, hay toda una la historia moviliza, interesa. Sí, yo siempre siento que es un poco melancólico también el argentino en general. Bueno, sí. Hay mucha melancolía. Hay algo de eso, por supuesto, pero evidentemente hay algo de pregnancia en el pasado. Entonces, decir, bueno, ya está, solo mirar para adelante, no mirar para atrás, hay un poco de ingenuidad o como quieras llamarle, ¿no? En esa visión. Pero su visión, o sea, nunca fue, bueno, si hay que bajar un poco en esta mirada para atrás, usaban también esa historia y buscaban encontrar algunos aliados históricos. En el caso de Macri. En el caso del PRO. No, ¿nunca? en el caso de Macri, ¿no? Del sí, PRO, de Macri. hay una mirada completamente deshistorizada. Si vos, por ejemplo, lees el libro de Macri, ¿Para qué? El último, es un libro donde él habla de liderazgo y qué sé yo. No hay una sola mención a ningún líder de la historia argentina, no hay ningún antecedente histórico en el cual el macrismo quiera afiliarse, no hay ningún momento incluso del pasado en el cual el macrismo quiera afiliarse. Lo dice explícitamente, él dice algo así como que el peronismo y la UCR son dos partidos cargados de pasado y que lo que diferencia al PRO de esos partidos es que no tiene un pasado, ¿no? Y que puede mirar al futuro. Entonces, lo que hay en Macri es un deliberado no uso o una deliberada omisión de la historia, ¿no? Bajo el argumento de que es tener una mirada nostálgica de la Argentina. Es muy bueno como cada uno usa Macri cuando dice a mí no me interesa el pasado, lo usa a su favor, y Cristina cuando dice el pasado lo es todo, también lo usa a su favor. Entonces son dos miradas. No, por supuesto, son dos formas de usar. Diferentes. Exactamente, y son dos formas de usar, ¿no? Uno por no usarlo, pero digo, son dos usos del pasado en parte. Bueno, y hace un rato nombramos a Colón, y ahí tengo una pregunta que es, ¿entran en estos aliados o esos enemigos los extranjeros? ¿Alguien de afuera? O sea, no sé, algún momento histórico. No sé, Colón era un extranjero. Claro, por eso, pero yo me quiero pensar más en si se usa solo los hechos históricos que pasaron en Argentina, o también se retoma quizás algo que pasó en cualquier otro lado del mundo que antes de que... A veces hay comparaciones con otros lugares del mundo. Hay algunos discursos de Cristina, me acuerdo en Rusia, hablando del rol de los rusos en el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, en contra de los nazis. Pero no es... Y sí, lo que hay mucho en relación con visiones más de otros países es una mirada latinoamericanista del pasado. Entonces, un intento de asociar algunos momentos de la historia argentina con los de otros países latinoamericanos, principalmente el momento de las revoluciones e independencias. Entonces, no sé, te pongo un ejemplo. Cristina va a Chile y se abraza con Bachelet, reproduciendo lo que fue el abrazo de San Martín y O'Higgins, y diciendo, bueno, esto es como el abrazo de San Martín y O'Higgins. O va a Venezuela y habla de Bolívar y asocia a Bolívar con San Martín. Entonces, en ese sentido hay un despliegue de extranjeros, ¿no? Pero solo lo diría en ese sentido. Claro, no es que... Sí, no hay como una mirada xenófoba, claro, ni nada de eso. No, sí, es como es eso, como que está relacionado con los usos políticos también de esa época, ¿no? Sí, también con el uso... yo saco la conclusión de que también con el uso político de la historia, porque de un extranjero de alguien no puedes armar ni un monumento. Quizá no es que no podés, pero no te vas a armar un monumento, no vas a hacer un acto o no vas a dedicar un feriado como si a alguien argentino. No. No, porque es como parte del mito nacional, claro, ¿no? Como y es lo normal. No que yo recuerde. Buenísimo. Bueno, antes de terminar, como digo siempre, si la gente llega hasta acá es porque le interesó lo que tuviste para decir. Así que quiero que cuentes dónde pueden encontrar tus artículos, dónde pueden conseguir tu libro. Bueno, mi libro se consigue en librerías. Se llama Cristina y la historia, el kirchnerismo y sus batallas por el pasado. Y se consigue en la mayoría de las librerías. Está editado por
Planeta. Y bueno, ahí pueden conseguirlo. Y si no, bueno, viendo los lunes Odisea Argentina. ¿Lunes a qué también, hora? los lunes a las 10 de la noche empieza el programa. A mí me toca después de las 11. Buenísimo. Y ahora, antes de terminar, quiero que recomiendes a la gente algún libro, alguna documental, alguna serie, alguna película, cualquier cosa. Puede ser de esto o puede ser... Bueno, no de va a cualquier ser otra de cosa. esto, no va a ser de esto. A ver, voy a recomendar un libro que a mí me gusta mucho de historia, que justo lo tuve que dar hoy en clase, que es un libro que se llama Amantes y Reinas, de una historiadora que se llama Benedetta Craveri. Y es un libro escrito bellísimamente, muy lindo escrito, que cuenta la historia de mujeres reinas y amantes de reyes y de cómo hacían política las mujeres en el siglo XVI y siglo XVII en Francia. Cada capítulo es la historia de una mujer distinta y son capítulos contados de una manera muy, muy hermosa y muy profundos. Entonces, me parece que es una lectura amena y que te hace pensar. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Camila. Hasta acá llegamos con este episodio de Historia por Historiadores. Espero que les haya gustado. Ahí pasó un nuevo episodio de Historia por Historiadores. Muchas gracias por escucharlo. Antes de irse, no se olviden de seguirnos y activar las notificaciones, así se enteran siempre que se sube un nuevo capítulo. También síganos en todas nuestras redes, @Historia por Historiadores en Instagram y en TikTok, Historia X Historiadores. Ahí se van a enterar de todas las novedades y también se van a enterar cada vez que se sube un capítulo nuevo. Mi nombre es Agustín Cantarian, muchas gracias por escuchar el podcast y hasta la próxima.